Bueno, hola a todos, mi nombre es Byron Juan Quintanilla y voy a continuar donde se quedó mi compañera anteriormente, continuando con lo que sería el tema de migraciones en lo que serían las bases de datos. Entonces, primeramente, cuando creamos nuestras bases de datos, solemos crear diagramas que nos facilitan la extracción de cómo se va a almacenar nuestra información. Pero la forma de llevarlo a la realidad en algún gestor de base de datos como por ejemplo MySQL, SQLite, PostgreSQL, SQL Server, MySQL Workbench, cada uno tiene su forma, entonces, etcétera. Están entre ellos. Lo más común es meternos al lenguaje de script encargado de implementar nuestra idea de la base de datos y ejecutar dicho script, o incluso ocupar programas más avanzados que nos sirven como interfaz para crearlos de una forma más gráfica y sin la necesidad de profundizar demasiado en el lenguaje, como por decir Workbench o Navicat, que son los que pueden hacer eso. El Laravel se lleva a otro contexto, o sea, como por decir a otro lugar en esta situación, puesto que visto de la forma tradicional, si se requieren cambios en la base de datos tenemos que meternos ya sea a otro programa para cambiar el diagrama de la base o un archivo SQL con una sintaxis usualmente complicado o difícil de leer y ejecutar los cambios para reflejarlos en el proyecto. Sin embargo, si con esto no contamos con un control de los cambios o control de versiones sobre la base de datos, si necesitamos consultar un cambio anterior o de repente la solución previa o inicial era la que se necesita al momento, debemos reescribir todo otra vez, o sea, volverlo a escribir, cosa que con las migraciones se soluciona instantáneamente, o sea, de manera automática. Lo que sabemos es que para crear nuestras migraciones en Laravel usaremos unos cuantos códigos, pero primero debemos de saber a dónde se encuentra la carpeta migraciones. Entonces nos vamos al explorador de archivos, nos vamos para lo que sería disco local, donde tiene instalado su servidor, que para nosotros es SAN, que estoy utilizando SAN, htdocs, y aquí está lo que sería el proyecto, que se llama blog. Entonces dentro de él se encuentra la que sería esta carpeta que se llama database. Adentro de ella está la migrations, la carpeta migration, que es la que tiene las migraciones. Esta por defecto trae estos dos que serían create_user_stable.php y create_password_reset_table.php. Esos serían esas dos carpetas que vienen automáticamente ya creadas. Entonces, continuando, para crear una migración, primero lo que tenemos que hacer es abrir el CMD. Dentro de ella primero iremos a la carpeta de nuestro servidor, que sería SAN, htdocs y blog. Aquí tengo un error, déjenme ver, aquí está el error, blog, ahí está. Entonces una vez dentro escribiremos los comandos que son php artisan, que vienen por defecto instalados junto con Laravel, make es make con m, migration en inglés, y lo que sería el nombre de la migración o el nombre de la tabla, como ustedes lo tienen llamado, en lo que sería la base de datos. Entonces por los momentos yo voy a poner datos personales. Damos enter y esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue.
Bueno, como vemos aquí ya está terminado, está terminando lo que sería la creación de la migración. Esto va a ser el primer archivo que dejará creado lo que sería la migración, que sería que guarda en qué momento fue creada lo que sería la migración. En este momento lo estaría haciendo yo y aquí lo dice, entonces solo haría falta que termine la segunda parte, lo que sigue. Bueno, como vemos aquí ya terminó lo que sería la creación de lo que sería la migración. Entonces en lo que vamos a lo que sería el archivo, la carpeta donde están las migraciones, veremos que ahí está lo que sería la migración ya creada. Vamos a SAM, htdocs, log, database, migrations, y aquí está creada nuestra base de datos, nuestra migración, perdón. Entonces al abrirla nos mostraría lo que sería esto. Entonces una vez que nos muestre esto, se puede observar que el archivo como tal no se llama simplemente crear tabla, sino que no se llama simplemente la creación de tabla, sino que se llama como yo lo había llamado, ¿verdad? Datos personales. Entonces no se llama simplemente solo así, sino que está también esta fecha que está aquí a la parte de lo que sería el nombre de la migración. Entonces esto pasa porque el Laravel al crear una migración agrega como prefijo la fecha y hora en la que fue creada la migración para poder ordenar qué migración va antes que otra, por lo cual si tú ejecutas este comando, obviamente el nombre de tu archivo será diferente, pues la fecha y hora no pueden ser las mismas que la mía al crear este ejemplo. Además, las migraciones que vienen por defecto en Laravel también se encuentran con este formato, por lo cual podemos observar que estos dos archivos sí tienen el mismo nombre. Entonces, dentro de la estructura del archivo podemos ver dos funciones, una llamada up y otra llamada down. La primera función es donde vamos a especificar la estructura de nuestra tabla, o sea, en el up, lo que sería inicialmente de eso, ¿verdad? Lo que sería la estructura de nuestra tabla. Y gracias al comando se encuentran ya algunas cosas escritas como lo son la clase esquema, que lo que sería eso de esquema lo daría si fuera gracias a un comando, el cual crea lo que sería la tabla, el nombre de la tabla. Entonces esto es el nombre de la migración, pero el nombre de la tabla ustedes se lo pueden dar si quieren, se lo podrían haber dado de la misma manera, solo que poniéndole guión create es igual a lo que sería el nombre de la tabla, que por ejemplo aquí datos personales, y ahí crearía de una sola lo que sería la tabla, donde ya podremos añadir cada uno de nuestros campos. Entonces, pero por ahorita solo lo creé así para que vean cómo es la creación de una migración. Entonces aquí dentro de la función up vamos a poner lo que sería como por decir el añadir los campos, y aquí el revés de up sería abajo, entonces como por decir que aquí elimina lo que nosotros hagamos, o sea, esto crea y esto elimina. Entonces una vez que ya esté eso, también debemos de tener en cuenta que habrá un parámetro también en un momento de crear lo que será con un objeto que es de tipo blueprint, que se agregó dentro del namespace con la palabra use en la cabecera del archivo, que se crearía, en la cabecera del archivo. El objeto table es con el que vamos a trabajar para definir los campos, como se ve aquí, pero por los momentos no lo tengo, entonces solo sería de añadirlos. Entonces comenzaríamos añadiéndolos de la manera de create, o sea, de crear.
Bueno, como les decía, si como lo de la función up, crea una nueva tabla en la base de datos en la función down, lógicamente, como les decía, ¿verdad? Hace lo opuesto, y eso es eliminar la tabla de la base de datos. Por eso dentro de esta función podemos observar que estaría en blanco, pero podemos añadirle lo que sería para eliminar con lo que sería la clase esquema para llamar al método drop, que significa dejar caer o dar de baja. Si bien cada función realiza una tarea en específico, cuándo es que se usan o cómo se mandan a llamar. Bueno, para esto iremos nuevamente a nuestra línea de comando. Para correr o iniciar nuestras migraciones usamos el comando php, borramos esto, php artisan migrate. Aquí me dice que tiene un acceso denegado con lo que sería en la base, en lo que sería la migración. Entonces voy a arreglarlo y volvemos. Bueno, se me escapaba algo, que es lo que sería ir a las configuraciones en este que se llama .m, donde aquí le debemos de decir a dónde tiene que ir lo que sería la migración. Entonces, como vemos, aquí no le tengo yo dicho quiénes son. Entonces, aquí en database yo tengo que llamar hoja de vida, y aquí en username lo tengo root, y en la password no le tengo nada, pues estoy utilizando Sam, y Sam no le estoy dando ningún parámetro de contraseña. Entonces esto sería para que ya se comunique con lo que sería la base de datos. Entonces ya se está comunicando con lo que sería hoja de vida. Bueno, continuando, se me escapaba esto de crear lo que sería las tablas en lo que sería nuestra migración. Entonces ahorita lo estoy creando por medio del esquema create, o sea, crear datos personales con la función blueprint con la variable $table. Entonces $table es igual a increments, o sea, a un campo ID de manera incrementable, o sea que se va incrementando poco a poco. Y así se deben de ir creando cada uno de los que serían los campos de nuestra base de datos. Yo por los momentos, para no alargar demasiado el video, lo haré, y cuando lo termine volveré. Bueno, aquí ya estaría terminado lo que sería nuestra base de datos para la migración, donde se van a quedar almacenados todos nuestros datos que están en lo que sería la base de datos de hoja de vida en datos personales. Entonces, una vez que ya está creado, que ya está dado por hecho esto, ya nos podemos ir a lo que sería al CMD y podemos poner ya php artisan migrate. Esperamos a que cargue y dice que hay un error, pero primeramente dije que la migración de la tabla creada ha sido creada satisfactoriamente. Entonces yo digo que es por la key, pareciera que es por la key, pero iremos a ver si salió bien. Bueno, pareciera que en el punto M le eliminé algo que no debía eliminar. Entonces iré a ver si lo eliminé. Homestead sería aquí. Y perdón, es entre apóstrofe. Entonces vamos a ver ahora.
Veremos que otra vez por el usuario localhost en la base de datos hoja de vida. Bueno, por lo menos ya son casi menos los errores. Entonces ya volvemos. Bueno, solo era de acomodar bien lo que sería la base de datos. O sea, tiene que ser tal y como está en lo que sería su base de datos MySQL. O sea, su base de datos, no su servidor de MySQL. Solo es de crearlo así como lo necesitamos. Entonces ya una vez creada la migración en la hoja de vida, ya tenemos lo que sería el campo migration users también, los cuales vienen de lo que sería la migración. Entonces ya esto sería todo de mi parte para lo que serían las migraciones, en lo que sería todo este paso de lo que sería el Laravel, cómo utilizar Laravel. Entonces esto sería todo y nos vemos.